Buenos días, compañeros y maestros. Nuestro equipo está conformado por su servidora Cecilia Lozano García, Marcelo García Chirino y Giovanni Lira Ábalos. Para ello indicaremos principalmente qué es una cadena de custodia y sus características. Como principalmente podremos decir que su concepto es un sistema de control que registra todas las acciones que implican las etapas de preservación, procesamiento, traslado, análisis y almacenamiento, y cada una de las presentaciones a juicio de los indicios y los elementos materiales probatorios que se encuentran en un lugar de intervención. En esta ocasión vamos a hablar sobre un homicidio a un masculino ocurrido en la ciudad de Zacatecas. En el lugar de los hechos se encuentran tres tipos de indicios. Uno, el cadáver de un masculino. Dos, manchas de líquido rojo con características propias de la sangre. Elementos balísticos. A continuación, mi compañero indicará la segunda etapa, que es la preservación. La etapa de preservación inicia con el arribo del primer respondiente, incluye la evaluación inicial, la protección del lugar y la administración del sitio, y finaliza con su liberación una vez agotados los trabajos de investigación. El objetivo de esta etapa es evitar la pérdida, alteración, destrucción o contaminación del lugar de intervención y de sus indicios o elementos probatorios. Esta etapa conlleva a requisitar un formato correspondiente que se le denomina formato de entrega-recepción del lugar de intervención. Para nuestro caso, el primer respondiente será el policía ministerial de investigación, que se encargará de delimitar el área con un acordonamiento para evitar que personas ajenas contaminen los indicios o alteren la escena del crimen. A su vez, comenzará con el llenado del formato en el cual se recaba información del lugar, servidor, medidas tomadas para preservar el lugar y por último se emplearán el lugar de intervención. Bueno, la siguiente etapa se denomina etapa de procesamiento. Es la etapa en la cual las personas calificadas realizan acciones para detectar, preservar y proteger los indicios o elementos materiales probatorios, de manera que el procesamiento implica una diversa cantidad de acciones como la identificación, documentación, recolección, empaque y o embalaje de los indicios o elementos materiales probatorios. Para la preservación del material sensible y significativo se tomaron las siguientes medidas. Para el cadáver, se delimita la zona alrededor del cadáver para evitar interferencias. Se registra la posición del cuerpo con fotografías y croquis. Se revisa si hay signos de manipulación o alteraciones previas. Se cubre el cadáver con una sábana estéril para evitar exposición ambiental. Ahora, para la mancha de líquido color rojo con características propias de la sangre, se recolecta con un hisopo estéril, humedecido con agua destilada y se guarda en un tubo de Vacutainer. Para el material balístico, se ubican y numeran con marcadores de evidencia. Se toman fotografías en la posición exacta antes de su levantamiento. Se evita el contacto directo con las manos y se utilizan pinzas y guantes. Por último, se guardan en sobres de papel craft con separación individual para evitar marcas nuevas. Una vez separados, se sellan y se firman todos los sobres. En esta cuarta etapa, que es la etapa de traslado, el cadáver, previamente colocado en una bolsa para cadáver, se traslada hacia el servicio forense para hacer su necropsia de ley. Asimismo, se documenta el proceso de traslado, indicando la hora, el proceso, la fecha, el responsable y las condiciones de traslado. El acta de cadena de custodia se llena de esta manera. La mancha de color rojo se traslada hacia el cuarto de evidencia y se documenta el traslado con detalles precisos en el acta de cadena de custodia. En el material balístico, los elementos balísticos se trasladan hacia el cuarto de evidencia. Es por ello que es muy importante que deban de estar acompañados de su registro de cadena de custodia.
En el análisis de indicio o elementos materiales probatorios, inicia con su recepción, comprendiendo su examen y finalizando en una entrega de las donde está trasladando el objeto y los indicios de un lugar a otro, en determinadas condiciones y preservando y conservando su almacenamiento. En la etapa de análisis, que es la etapa número 5, se inicia con la recepción, comprende su examen y finaliza con la entrega del trabajo a la bodega de indicios o a algún otro lugar en condiciones de preservación o conservación para su almacenamiento. Durante el análisis, se deberán tomar medidas necesarias para evitar la contaminación de los indicios y o elementos probatorios. En nuestro caso, los elementos que se analizarán son el cadáver. Para este, el perito médico forense realizará el análisis físico y biológico con la intención de determinar la causa de muerte, es decir, si existen heridas, órganos comprometidos, sustancias tóxicas, etc. A esto se le denomina autopsia o necropsia. Cabe resaltar que un dato importante consiste en que el responsable del CEMEFO firme y ponga su parte en la cadena de custodia, registrando la fecha, hora, análisis realizados y los datos más relevantes. Respecto a la mancha de color rojo, el perito de genética forense firma y documenta la cadena de custodia de indicio y se encargará de realizar una prueba de confirmación para asegurarse de que la mancha es sangre. Comúnmente se utiliza una prueba de hemoglobina o luminol. Y por último, para el material balístico, el perito de balística debe de firmar y documentar su participación en la cadena de custodia. Cabe señalar que el perito encargado examina los casquillos, proyectiles y armas con la finalidad de buscar marcas de estriado, huellas de percusión y de esta manera poder compararlos con otras armas de fuego. Bueno, la siguiente etapa se denomina etapa de almacenamiento. Esta etapa implica realizar acciones para resguardar los indicios o elementos materiales probatorios en lugares adecuados que garanticen su conservación, hasta que la autoridad determine su destino. Esta etapa aborda diversas actividades, las cuales se explicarán más adelante. Para el almacenamiento del cadáver, una vez realizada la necropsia de ley, el cuerpo tiene que ser almacenado en un cuarto frío para su preservación. En todo momento se documenta el lugar, las personas responsables y las condiciones de almacenamiento del cadáver. Esto en caso de no ser identificado, ya que de lo contrario se hace entrega a los familiares. Ahora bien, para la mancha de color rojo se debe almacenar en tubos estériles o contenedores refrigerados que mantengan las condiciones necesarias para su preservación. Y una vez más, las condiciones de almacenamiento también deben ser documentadas en la cadena de custodia. Por último, para el material balístico se utilizan sobres de papel craft o cajas de seguridad específicas para cada tipo de elemento balístico, esto posterior a su análisis. Etapa 7. En esta etapa de presentación a juicio es donde la salida de los objetos hacia la bodega donde se resguarda son preservados. Se regresan a la bodega y en este punto regresa en cuanto la disposición lo indica de forma final. Para la presentación de indicios o elementos se requiere de la participación de todas las personas que participaron en el traslado. De estos estamos hablando de peritos, policías, con capacitaciones para procesar o personal facultado para el traslado. En el caso del cadáver, en casos raros, el cadáver es presentado en los demás casos. El perito presenta el caso del peritaje médico forense que realiza la autopsia o necropsia, testiguando en el juicio sobre las causas de muerte y los hallazgos que se encuentran durante el análisis del cadáver. En el caso de las manchas de color rojo, se presentan a través de informes de los peritos genéticas o toxicológicas.
En el testimonio del peritaje, genéticamente los forenses pueden ser cruciales para explicar los resultados, cómo se llega a la identificación o las conclusiones obtenidas. En el caso de material balísticos, estos elementos se presentan como prueba ante el juez y las partes involucradas utilizando la información periciales en los peritos balísticos. Como conclusión, compañeros, es importante que todos los actos realizados sobre las evidencias sean registrados de manera correcta y minuciosa, ya que esto nos permitirá mantener las evidencias tal y como fueron encontradas en el lugar de los hechos. Si existieran irregularidades en la cadena de custodia, pueden plantearse dudas sobre la autenticidad de la prueba y en caso de detectarse algún indicio claro de contaminación o de manipulación indebida, se procede a la exclusión definitiva del proceso legal. Es decir, los trabajos no tendrían ningún fin. Con esto cerramos nuestra presentación, compañeros. Maestra, esperamos que les haya gustado. Gracias.